Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. Continuamos con el siguiente capítulo de este estudio del poder de Dios. Este estudio está basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Ahora estaremos estudiando un ejemplo en la vida de Moisés, el gran líder libertador del pueblo de Israel cuando fue esclavo en Egipto. Ahí veremos este poder de Dios transformador en la vida de aquellos que han confiado y creído en Él. Continuamos. Bueno, es una historia interesante que no vamos a entrar a tantos detalles, pero yo voy a ir entrando poco a poco en entender lo que pasa con él, para poder ver qué sucedió con el poder del que hablamos ahorita en la vida de este hombre. Nos regresamos al tiempo. Estamos hablando alrededor de 1500 años, 1400 años antes de Cristo. El pueblo de Israel es esclavo en Egipto. Había ido por ahí 400 años antes en Egipto y vivían muy bien. Y bueno, estos hebreos que vivían ahí y se alimentaban, tenían sus ovejas y todo, llegaron a crecer y Egipto los usó como mano de obra barata. Los fue esclavizando a través de los siglos. Y se cree, unos estudiosos, y hay mucha evidencia, de que mucha de esta mano de obra barata fueron los que construyeron muchos de los edificios y de las obras majestuosas que conocemos. Claro, a nivel esclavos, porque eran muy baratos. Entonces eran muy maltratados, el pueblo de Israel estaba en una situación realmente complicada, toda una nación se había formado, habían llegado unas cuantas familias y a través de 400 años habían llegado a ser todo un pueblo. Y había un clamor entre ellos que anhelaban las promesas de libertad que Dios les había dado 500 años atrás, desde los tiempos de Abraham, Isaac y de Jacob. Ahora han pasado ya más de 400 años y ya es insoportable la situación. Y ellos claman en su manera, no han conocido totalmente a Dios como fue revelado después. Pero en ese clamor Dios los escucha y Dios detona un plan para liberar a este pueblo. Y empieza a levantar a un libertador que él no sabía que era libertador. Es decir, una herramienta, un instrumento. Pero no tiene poder ni tiene energía, no tiene nada, nomás ahí está la pieza. Pero empieza a fraguar un plan y empieza a levantar a este hombre Moisés, que sabemos que creció en la corte de Faraón, con todos los privilegios, y luego de repente alguien le reveló que él también era hebreo, y como que se indigna un poco de ver cómo vivían los hebreos maltratados y tuvo unas luchas emocionales. Ahí estuvo batallando y en una ocasión ve que están maltratando a unos esclavos hebreos, él se indigna tanto y como que le entra el amor de su sangre por su nación y su trasfondo y su herencia y mata a este egipcio que maltrataba a algunos de los hebreos. Aún con todo y su abolengo de príncipe de Egipto, aunque no era príncipe heredero, pero vivía en el palacio. Pero bueno, mató a un egipcio y él huye. Y huye, va huyendo para que no le lo alcancen, lo metan a la cárcel. Y se va este hombre ya de alrededor de unos 40 años más o menos, ya estaba grandecito. Pero ahí empieza un proceso de transformación y él no sabe lo que está sucediendo. Ese poder del que estamos hablando se empieza a mover a nivel espiritual y él no sabe nada y nadie sabe nada, solamente Dios empieza a mover las piezas, este poder. Y huye hasta Madián. Si ustedes pueden ver el mapa ahí la parte donde dice Gosén, que se ve el delta del Nilo, es donde habitaban todos los hebreos, y la zona donde construyeron pirámides y algunos edificios famosos. Bueno, huye desde ahí y se va, brinca la península del Sinaí y se va hasta Madián. Madián, actualmente estamos hablando de la península arábica, allá al sur de Jordania, allá donde están los Emiratos Árabes, al norte de los Emiratos Árabes, de todas estas tribus árabes. Allá fue a dar, huyó lejísimos para que no lo alcanzaran. Y en ese proceso él llega a un lugar sediento y se encuentra algunas mujeres que estaban tratando de sacar agua del pozo para sus ovejas y él les ayuda a sacar agua y se hace muy amigo de una de ellas y resultó que era la hija del jefe de la tribu y se casa y establece ahí su vida y se vuelve pastor.
Ahí al momento que se establece en Madián, empieza eso para transformar un individuo que huyó de su lugar, huyó de su familia, de su palacio, de su trasfondo, dejó todo atrás y olvidó de quién era, de dónde venía, para iniciar una vida nueva, que esa vida no se marcaba ni siquiera al nivel de donde él estaba. Él vivía en el palacio. Para los egipcios, ser pastor de ovejas era una de las profesiones más bajas, era indignante, por eso los trataban como esclavos. Y eso es lo que él ahora está haciendo. Se fue a Madián a vivir y a cuidar ovejas, una posición que él jamás se imaginó que iba a llegar, y menos lejana, allá en el desierto de Arabia. No conocía a nadie, nadie lo conocía a él. Huyó, quién sabe si dijo por qué estaba huyendo, no lo sé. El asunto es que se va para allá y empieza un proceso de transformación. El poder de Dios sigue trabajando en él y él no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pero empieza el proceso de transformar a un pastor de ovejas en algo que Dios quería. Ahí está la herramienta. Ahí está el instrumento de lo que hablamos cuando estamos en las manos de Dios. Y poco a poco ese poder, supereminente grandeza del poder, miles de toneladas de dinamita y de energía, que así lo describe Pablo, empiezan a trabajar en la vida de este hombre que es un pastor ya grande de edad, para cumplir un plan y un propósito que él tenía. Y sigue diciendo la Escritura, después de que él ya se establece en Madián como pastor, ya avanzado de edad, a sus 80 años de edad. Fíjense nada más. Tenía 80 años de edad, que había huido 40 años atrás. Ya se había hecho pastor. Para él la vida no había otra cosa más que terminar su último suspiro, colgar las babuchas, las sandalias, 80 años, 90, 100, quién sabe cuánto Dios le va a dar, esperando el día que Dios hiciera algo con él, y ni se acordaba de lo que había vivido, que vivió en palacios, en cuna de seda, alimentos y manjares, y todo el mundo le hacía caravana. Pero ese es otro hombre irreconocible. Pero este hombre, cuidando ovejas todavía a los 80 años, eso es interesante, él va a cuidar unas ovejas al norte de la península de Arabia, por ahí en esa zona, hay todavía discusión sobre dónde está el monte Sinaí. Pues andaba buscando una oveja que se le ha perdido y de repente tiene un encuentro con ese poder transformador. Está sucediendo algo. Una zarza empieza a quemarse y no se consume, dice la Escritura. No sabemos exactamente si es fuego como lo conocemos, no lo sé, pero algo estaba sucediendo ahí en esos arbustos. Hay un poder de energía, niveles de energía sorprendentes, de tal manera que Moisés interpreta que es fuego, y entonces él se acerca a ver qué es lo que está pasando. Y entonces oye una voz que le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar santo. Escuchó una voz, nunca había escuchado esa voz, jamás a los 80 años. Y empieza a sacudir todo su interior. Este hombre, que es un instrumento que se está transformando en un libertador, pero él no lo sabe, tiene un encuentro con el plan que Dios hizo 40 años atrás. Han pasado 40 años para encontrarse con este Dios, es que él no conocía muy bien. Pero aunque Dios le muestra y le presenta el plan y le dice: yo sé quién eres. He escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, y yo quiero que tú vayas y regreses a Egipto. Le empezaron a temblar las piernas. Si a los 80 años tiemblan las piernas, con esta noticia le temblaban más. Regresarse a Egipto, donde está su dolor, su llanto, sus temores, su huida, a enfrentarse con quién sabe quién esté vivo y quién no está vivo, pero cómo no se van a acordar de Moisés que huyó. Y le dice: ve, tengo un plan para este pueblo y tengo un plan para ti. Vas a ir al emperador, con el mero mero, y le vas a decir que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, aquel hizo una promesa a ellos, y que ha llegado el momento para que los deje libres, para que vengan a adorarme aquí al desierto, porque quiero hacer un plan con ellos y los quiero adorar en la tierra y quiero formar un pueblo. Nada fácil. Y entonces este anciano pastor de ovejas, cuando le presentan el plan, se cuestiona todo se cuestiona. Espérame.
todo eso suena muy bien. Vamos a ir allá. O sea, ¿cómo? Si yo tengo 80 años, tengo 40 años de que no hablo el egipcio. Ya no puedo ni caminar, ando cuidando ovejas. Y yo no sé si me reconocen y no hablo la lengua de los hebreos. Y aparte, me da miedo todo. Y aparte, ¿yo qué? Ya pasó hace 40 años. Todo se cuestiona. Y le dijo, no me van a creer. Para empezar, no me van a creer. Que llegue un señor de 80 años que apenas puede caminar y se presente a la corte del faraón y le diga que se le apareció el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, y que le ha dicho que le manda un mensaje a usted, señor faraón. Le manda un mensaje. Y dice, mi Dios, el cual yo me topé y me encontré, me habló y me dijo que viniera a dar este mensaje. Deja ir a mi pueblo, déjalo libre porque tengo un plan para él. Y Moisés dice, ¿cómo cree que me va a creer? ¿A mí? Y empieza a cuestionar todo el plan de Dios. Y entonces le dijo, para empezar, cuando vaya va a decir, ¿quién te ha mandado? Y Moisés le dice a Dios, dime cómo te llamas para empezar. ¿Quién es el que me está mandando? Porque me van a preguntar quién me ha mandado. ¿Yo qué voy a responder? Pues diles, yo soy el que te manda. Sí, por eso, ya sé que tú eres. Pero dime cómo te llamas. Yo soy es mi nombre. Entonces, en esta ocasión, cuando él trata de entender lo que Dios, yo soy el que te manda, dice, pero ¿con qué autoridad y con qué poder? O sea, todo esto suena muy bien. Y entonces le dijo, muy bien, ¿no me crees? ¿Qué tienes en la mano? Le dijo a Moisés, pues tengo este bastón. Su bastón con el cual se apoyaba porque no podía caminar sin él. 80 años. Este bastón me ha servido para espantar víboras, me ha servido para los lobos y me sirve ahorita para poder caminar porque necesito apoyarme porque mis piernas ya son muy frágiles y débiles y este bastón es mi ayuda. Muy bien, es un palo, ¿verdad? Sí, es un palo. Muy bien. Aviéntalo al suelo. Dice que lo aventó y en ese momento el bastón se convierte en una serpiente. Bueno, usted se asustó de lo que estaba sucediendo. Lo agarra por la cola, lo agarra con la cola y se vuelve a tomar otra vez, tornar como un bastón. Dijo, ¿no estás convencido? Mete la mano entre tu ropaje, en el pecho. Ahora sácala. Y la sacó llena de lepra. Ahora vuelve a meter. Y la sacó y estaba sana. Dijo, ¿ves? Lo que yo puedo hacer con el poder. Tú lo que necesitas es creerme a mí en el mensaje que te estoy dando y en el plan que tengo contigo, sin importar que tengas 80 años. ¿Tú crees que no sé que tienes 80 años? ¿Tú crees que no sé que ya se te olvidó el copto, el egipcio? ¿Tú crees que no sé que te duelen todos los huesos? ¿Tú crees que no sé que está largo el viaje de aquí hasta allá y que te van a reír de ti y todo eso? ¿Tú crees que no sé? Lo que yo espero de ti es que tú creas al mensaje que yo te estoy dando y que creas al propósito que tengo para ti y entonces en este momento tú te vas a convertir como mi bastón. Tú vas a ser solamente un instrumento que se deja guiar y entonces empieza a ser transformado. Así como la madera se transformó en una serpiente, yo puedo transformarte a ti de un costal de huesos en hacer alguien importante para sacudir a todo un imperio. Eso es lo que le estaba diciendo a Moisés. Le digo, ¿qué tienes en tu mano? Pues nomás tengo la vara, no tengo otras cosas. Con lo que tú tienes, con lo que tú consideras que no sirve, y aún con todos tus años, yo puedo hacer algo grande que tú no te imaginas. Y Dios, en ese momento, empieza todo un proceso de transformación, de cambiar a este anciano pastor en un poderoso instrumento de Dios a un líder de toda una nación. Un pastor de 80 años y lo va a convertir en un líder de toda una nación. En el momento en que los hebreos salieron de Egipto, cuenta la escritura que eran alrededor de 2 millones de personas, solamente contando los hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Nos podemos dar cuenta del tamaño de la nación que Dios hizo a este hombre de 80 años que pensaba que ya no había nada que hacer, en convertirlo en todo un líder. Ahora él era el bastón, algo que parecía que era inservible, pero en las manos de Dios es transformado en todo lo que Dios quiere. Y ahí es donde empezamos a ver este poder de Dios que empieza a transformar a este individuo. Dijo, lo único que yo espero de ti
es que me creas. Porque este poder, como dijo el apóstol Pablo, es para los que creen. Si no, no cambia nada. Éxodo 4 nos dice ahí este detalle. Dice que Moisés le respondió y dijo, si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y le respondió, una vara. Y entonces le dijo, échala a la tierra. Y él la echó en la tierra y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de él. Lo que acabamos de comentar. ¿Qué hizo Moisés con esta vara cuando él llegó a Egipto? Moisés y Aarón, su hermano. Con esa vara, al levantar y tocar el río Nilo, se convirtió en sangre, en una de las plagas. Con esa vara la levantaron y cayó una plaga de piojos que enfermó a toda la población. Y luego con esa vara también levantaron y se vio una tormenta de granizo que mató muchísimo ganado que había en ellos. Y con esa vara vinieron los vientos fuertes y trajeron toda una langosta del sur de África hacia el norte y se comieron todos los pastizales, las famosas plagas, hay más. Por fin, después de la última plaga, el pueblo de Israel, el faraón, los deja libres. Y ahí vienen en la famosa Pascua, salieron de noche 2 millones de hombres, de más esposas e hijos, cargando con todo. Un pueblo de pastores, no era un ejército. No tenían ni siquiera organización militar, no tenían armas, no tenían nada. Totalmente desprotegidos. No tenían estrategias para defenderse de los que se iban a encontrar en el camino. Una nación que solamente había creído una promesa de que Dios les daría una tierra que ellos no conocían y que tenía 400 años esa promesa, que muchos se habían olvidado. Y ahí van ellos, y cuando ellos van llegando a la parte del Mar Rojo, ahí viene Faraón atrás de ellos. Todos empezaron a quejar. Dijeron, Moisés, ¿cómo que nos trajeron hasta acá? Para morir. Enfrente tenemos el Mar Rojo y atrás vemos la polvadera del Faraón que viene con sus ejércitos enojado porque nos quiere otra vez recuperar. Pues ¿cómo ibas a soltar la mano de obra barata? Era mano de obra, no le ibas a soltar 2 millones de hombres, mujeres, niños. ¿Cómo es posible que iban a soltar a esa masa de trabajadores gratuitos que nomás los dejaban ahí estar acampando con sus ovejas? Pues ahí viene por ellos. Entonces lo que dice el Éxodo 14, le dijo, cuando Moisés le pregunta al Señor, mira nada más la situación que estamos, se están quejando, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dijo, mira, diles al pueblo que se tranquilice. Si mantienen su paz, si mantienen mi paz, le dijo a Moisés, diles al pueblo, si mantienen mi paz, yo voy a pelear sus batallas. Eso es lo que voy a hacer. Entonces dijo, para empezar, déjamelo a mí, ellos que estén en paz. No les toca a ellos hacer las estrategias, me toca a mí hacer las estrategias. Solamente lo que quiero es que estén en paz y que me crean en medio de la adversidad, créanme a mí, a lo que yo les he dicho. Entonces digo, tú levanta la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre la tierra seca. No fue un asunto fácil. Lo que le estaba diciendo nunca lo habían visto. Lo que Dios les estaba pidiendo no se había repetido, no era algo que ya sabían cómo iba a funcionar. Solamente Moisés entra y al momento de tocar el agua se empieza a abrir. Lo interesante de todo esto, que lo único que Dios les estaba pidiendo, y le dijo Moisés, diles que me crean para que ese poder empiece a detonarse para cumplir mis propósitos. Moisés nunca lo usó cada vez que él quería, era cuando Dios le decía que hiciera algo. Nosotros no podemos usar el poder de Dios porque yo quiero. No, es cuando Dios te dice, ve, Señor, la puerta está cerrada, tú ve. Para cuando llegues yo la voy a abrir. Pero no vas a entrar a decir, en el poder de Dios, porque soy hijo de Dios, ábrete sésamo. No, esto no funciona así, eso es brujería. Yo declaro, porque no podemos declarar algo que Dios no dijo. Nosotros podemos solamente declarar lo que Dios nos dijo que declaráramos. Dios le dijo a Moisés, declárales al pueblo, mantengan su paz y yo peleo la batalla. Y Moisés le dijo, les voy a declarar una cosa, ustedes manténganse en paz y Dios va a abrir una puerta donde no hay. Y abrió un camino. Extiende tu vara, le dijo el Señor. Y vas a ver cómo empiezan a suceder los milagros y suceden las cosas que tú no puedes entender, aquellas que se salen de la lógica.
Dios quiere mostrar ese poder hacia nosotros, no para hacer milagros, para hacer un espectáculo, no para poder mostrar una espiritualidad, no es para eso, no funciona. De hecho, si la intención está equivocada, no sucede. Si la persona trata de usarlo de manera equivocada, no sucede nada. Ahí está, parece que no hay nada. Solamente se detona cuando se alinean y se dirigen a los propósitos de Dios con una declaración que Dios te dijo que lo hicieras. Ahí es cuando suceden las cosas. Éxodo 9 le dice Dios a Moisés: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y ahí está el propósito de Dios. Todo lo que pasó Moisés desde los 40 años, aún desde que era bebé, que fue arrebatado y salvado de las aguas y vivir en la corte del faraón, tenía un propósito. Y Dios se lo llevó, huyó, ahí va un funcionario del rey, del faraón, a los 40 años huyendo de este asesinato, y lo convierte en el desierto, en un pastor para transformarlo en todo un líder de la nación, pero sobre todo para transformarlo en un instrumento poderoso en las manos de Dios. El poder de Dios no es en sí el objetivo de ningún cristiano, ni debe de ser la meta de nadie. Solamente los hechiceros, los agoreros, los que les encanta tratar de encontrar el famoso poder de Dios a diferentes métodos. Dios lo dijo muy claro: aléjate de todo intento de tratar de manipular mi poder, porque eso es pecado. Digo, pero para esto te he mantenido, para esto he permitido que pases por donde pases, para esto te he traído hasta aquí, para yo mostrar mi poder. El problema es que a veces nosotros nos desesperamos y no le damos oportunidad a que Dios manifieste su poder en nosotros. No sucede nada, decimos, ya oré y no pasa nada. No, esto no funciona. Yo mejor voy a seguir todavía con mis ajos como me lo habían recetado y mis bolsitas de laurel colgadas atrás de la puerta para espantar las malas vibras o qué sé yo. Ya tengo tiempo orando de acuerdo a lo que me dicen que debo de hacer y no funciona y sigo igual. Porque la motivación está equivocada. 40 años Moisés estuvo esperando. Y ni siquiera sabía que se estaba transformando en un instrumento poderoso de Dios. Para mostrar mi poder, y luego dice, ¿para qué? Para proclamar mi nombre sobre la tierra. El poder de Dios no es para proclamar ninguna iglesia que se haga famosa, ningún predicador, ninguna institución, ni siquiera una institución humana, ni de beneficencia, ni de ningún tipo, para ningún ser humano. El poder de Dios del que habla Pablo, que es poderosísimo y que es para los que creen, que opera según el propósito y según la dosis que le fue dado, es para poder mostrar el poder y proclamar el nombre de Dios entre los que no lo conocen. Nada más. Aquel que se atreva y que sea atrevido a hacer reuniones para ir a anunciar que sean testigos de los grandes milagros que Dios va a hacer para que se conviertan, no, así no funciona. Y he visto muchas estafas. Pero he visto grandes milagros en la sencillez, en la quietud, fuera de los reflectores, de los espectáculos, fuera de las cámaras he visto grandes milagros, transformadores de los individuos. Transforma el individuo, algo que los psicólogos no les gusta aceptar, porque la psiquiatría y la psicología están totalmente convencidos de que la personalidad del individuo no puede cambiar. Eso está escrito. No hay manera de que la personalidad del individuo se transforme. No se puede. Existe disciplina, existe una serie de enseñanzas para poder transformar el individuo, pero la naturaleza de su persona no se puede hacer nada, dicen ellos. Error. La próxima semana vamos a ver el caso de uno que fue totalmente transformado en una personalidad que no era la de él. Pero Dios lo cambió para poder cumplir su propósito, no para poder hacerlo atractivo. Entonces vamos concluyendo. El propósito de Dios con este poder
es para proclamar su nombre sobre toda la tierra. No para proclamar y hacer famosas a las iglesias, a las instituciones, a los televangelistas, a los grandes predicadores, algunos con muy buenas intenciones. Respeto y admiro a muchos, pero si me apego literalmente a la palabra de Dios, a lo que dice, aquí está. Por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que vieron, ustedes harán en mi nombre. Cuando dicen mi nombre, es para la gloria del nombre de aquel que dio ese poder. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, les dijo a sus discípulos, no se vayan, hasta que no hayan recibido la promesa que viene de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo ahí en estos pasajes es el dínamo de lo que mueve al cristiano, y ese dínamo está en la vida del cristiano. Ahí está adentro. Todos nosotros los que hemos sido transformados en nuevas criaturas a través del perdón de los pecados, en nuevos individuos, Dios ha dado una dosis que opera según su propósito a través del Espíritu en este individuo. A algunos les da espíritu de conocimiento y sabiduría, de entendimiento. A otros les da, o ese poder se manifiesta en milagros, en maravillas, de muchas formas. A veces pensamos que el poder de Dios solamente se manifiesta haciendo milagros. No, esa es una pequeña parte. La transformación del individuo, digo el apóstol Pablo, que fue transformado en un individuo totalmente distinto y que ahora su mente había sido clarificada y que Dios abrió los ojos del entendimiento espiritual. Por eso él vio todo lo que había de aquel lado y empezó a escribirlo a sus cartas. Dijo, Padre, cuánto te pido, por favor, ten misericordia de ellos. Enséñales, ábrele los ojos del entendimiento, que no pongan los ojos en el entendimiento físico y material, no, que entiendan y la revelación de lo que está del otro lado, de lo que tú nos has traído, de la herencia que nos has dado, de esa riqueza y de la esperanza, cuál es el propósito del cristiano y de ese poder. Ahí está la verdad en todo esto, en este hombre que fue totalmente transformado a los 80 años. De un temeroso pastor a un líder de una nación de más de 2 millones de seguidores. Y vamos terminando. Efesios 1, el versículo 20 dice, refiriéndose a ese poder del que hablamos ahorita, la cual operó en Cristo, que estuvo en él. ¿Cómo operó en Cristo? Resucitándole de entre los muertos, y ese mismo poder lo sentó a Cristo a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dijo el apóstol Pablo, de ese poder que yo quiero que ustedes comprendan y entiendan. Ese poder, cuando Jesús estaba en esa cueva fría y húmeda, embalsamado, al menos lleno de perfumes y de hierbas en todo este sudario envuelto, preparado rápidamente porque venía la Pascua, ahí estaba con una gran piedra gigantesca para que nadie se lo robara. De repente, muerto. Y este poder empieza, los super miles de toneladas de dinamita, de energía, de poder, surgen como un choque de átomos a toda velocidad y generan una energía y generan un poder que empieza a transformar el cuerpo de Jesús, no solamente a resucitarlo, a transformarlo, porque a partir de ahí Jesús resucitado tiene un cuerpo totalmente diferente. No es el mismo. No solamente lo resucitó, sino lo transformó. Ese se llama un cuerpo glorificado. Y dice que ese poder levantó a Jesús de entre los muertos y lo elevó en las partes más altas de ese mundo espiritual y autoridad terrenal y espiritual, poder y señorío, y lo puso sobre todo lo que se nombra y se ha nombrado en el pasado y de lo que se va a nombrar en el futuro. Es decir, todo conocimiento. Por eso dice, sino también en el venidero. Lo puso por encima de todo el futuro. Y luego el versículo 22 dice, y aparte ese poder sometió todas las cosas, en este paréntesis de la creación entre principio y final de todas las cosas y universo,
Lo sometió todas las cosas y los puso a los pies de Jesús. Toda la creación la puso a los pies de Jesús. Todos los poderes, aún poderes demoníacos, espirituales, de maldad, de todo. Todo señorío, no dice de los buenos y de los malos. Todos quedarán sujetos al final. Y dice que ese poder los puso a los pies de Jesús, reconociendo su señorío. Dice el apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor y Dios. Ese poder. Y luego sigue diciendo el versículo 22. Y ese poder se lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. No se fue, ahí está. Pero no se lo dio a la iglesia como institución, como organización, como estructura. Esa fue una malinterpretación por siglos que llega a la cúspide de oscurantismo en la Edad Media. Entonces decía que tenía el poder para sacar del purgatorio y mandarlo al cielo, y bajar del cielo y mandarlo al infierno. Lo sacaban del infierno y subían y bajaban, porque él decía que tenía autoridad en el reino espiritual y en el reino de los demonios. Así decían estos líderes. No, ese no es el poder al que se refiere. Cuando se refiere a iglesia, no se refiere a institución, se refiere a lo que dijo en el principio. Ese poder que es para con nosotros, versículo 19, ahí está en blanco. La grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y aunque sea una institución poderosísima terrenalmente, si no cree, no hay nada del poder de Dios. Hay un pasaje, una anécdota, pero yo no sé si será cierto. Cuando habían terminado los grandes edificios allá en Roma, y ahí estaba el líder espiritual de la Edad Media, habiendo terminado el edificio último, el Vaticano, viendo toda la belleza, obras de arte. Y entonces dijo, ahora sí, la iglesia no puede decir, no tengo oro y plata, con toda esa belleza que todavía se puede admirar hasta nuestros días. Y Tomás Moro, uno de los que le estaban mostrando, que es todo un filósofo, teólogo, dijo, sí, es cierto, ya no puede decir que no tiene oro y plata, pero también ya no puede decir levántate y anda. No se puede. Ese poder para hacer milagros, para transformar a los individuos, para hacerlos nuevas criaturas, no se puede llevar de la mano con el poder terrenal. No van juntos. Por eso dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Por qué el poder de Dios hizo todo eso con Jesucristo? Y reunió a todos lo que tiene nombre, toda la creación, y lo pone bajo sus pies, y luego entrega ese poder a la iglesia para que la iglesia continúe con la tarea que hizo de poner todas las cosas a los pies de Jesús. Y entonces todos nosotros evangelizamos y representamos a Jesús, y ese poder de Dios que está en nosotros y que fue dado y que solamente opera según el poder de la dosis de la fuerza que fue dado, es para que cada persona, individuo y todo lo que suceda sea para ponerlo a los pies de Jesús, es decir, para la gloria del nombre de Jesús, no para nadie más. Así le dijo Dios a Moisés, para eso te he conservado hasta ahorita, para mostrarte mi poder y para que todo el mundo conozca mi nombre y sepa quién soy yo. No es humano. Y luego termina el 23, después de explicar eso, y dice, la cual, refiriéndose a la iglesia, es su cuerpo. No la institución, no la organización, la comunidad de creyentes. Dice, la cual es su cuerpo, y luego dice de su cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, este poder radica en nosotros como comunidad, donde quiera que estemos en todo el mundo, unidos todos de diferente lengua, nación, edad, cultura, unidos por el nombre de Cristo, siguiéndolo fielmente, auténticamente, creyendo solamente en Él, para levantar su santo nombre. Somos la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Quién es? Cristo. Para eso es el poder de Dios, no para otra cosa. Hoy hemos hablado solamente de este ejemplo de Moisés, pero hay muchos más. Y este versículo de 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Pablo concluye y dice, ¿cómo?
qué privilegio el ser objeto del poder de Dios. ¿Para qué nos da esa autoridad y ese poder? Dijo, para que no te olvides que eres un vaso de barro, frágil, sin valor alguno, pero he depositado en ti una grandeza, que es el poder de Dios para gloria del nombre de Dios en toda la tierra, no para tu propia gloria ni para tu propia grandeza. Ahí está, y ahí es donde nosotros nos vamos a quedar el día de hoy. Yo voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a terminar con una oración. Amado Señor, Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, te doy por permitirnos encontrar en tu palabra, Señor, esta sabiduría y entendimiento, y que nosotros podamos ser encontrados fieles y que podamos anhelar y buscar ese entendimiento y esa revelación de ti, y que podamos comprender cuál es nuestra esperanza, cuál es el propósito y objetivo que has puesto ahora en nuestra vida como nuevas criaturas, y que podamos, Señor, entender cuál es la riqueza que nos has dejado como herederos, cuál es nuestra herencia, y a la vez, Señor, conocer el propósito de tu poder en nosotros, que opera según tu plan, según la fuerza que tú has puesto en nosotros, que podamos cumplir el propósito que nos has dado, que podamos entender y que podamos, Señor, ver más allá de lo que es evidente, que no nos distraigamos con los que nos rodea, con las riquezas, aún con los problemas o aún con los placeres en este mundo, cualquier cosa, Señor. Enséñanos a ver más allá de lo que se ve, y que podamos entender y sentirnos afortunados de poder saber que somos vasos frágiles de barro, pero que esa grandeza es para ti, para la gloria de tu santo nombre. Enséñanos a ser humildes, a ser sencillos, porque la grandeza en tu reino está en el servicio a los más pequeños, en el servicio tuyo y a tus planes. Recibe, Señor, todo el honor, el poder, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención. Les recomiendo que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones sobre los nuevos estudios. Hasta la próxima.